¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente del programa Tu Voz Local. Hoy día viernes, Tu Voz Local Especial Salud, con un tema muy interesante, muy importante de analizar, de conversar con nuestros invitados acá en estudio. Porque como ocurre en cada viernes, tratamos temas que son de interés. Y esta vez vamos a hablar de quizás una verdadera epidemia que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, en los primeros lugares, lamentablemente, de ocurrencia de esta enfermedad. Me refiero a la diabetes. Y qué mejor que comenzar hablando este viernes, ya próximo a lo que será la celebración de Fiestas Patrias, donde sin duda hay una serie de excesos, o bien, digámoslo de otra manera, nos cuidamos menos porque hay que celebrar, ¿no es cierto?, de buena forma. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Basáez, director del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo acá. Igualmente, Bernardo. Buenas tardes y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Gracias, doctor. Y también estamos con Valeria González, nutricionista de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, Valeria? Un gusto tenerla acá. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando este programa también. Bien, muchas gracias entonces a nuestros dos invitados y a ustedes mucha atención porque les reitero, vamos a hablar específicamente sobre el diagnóstico de la diabetes, cómo prevenir, cómo saber qué pasa con el tema nutricional, cómo cuidarse. Bueno, son ámbitos que vamos a tratar durante una serie de programas relacionados con esta enfermedad que es la diabetes. De inmediato entonces vamos a conocer una nota introductoria y ya volvemos para conversar con nuestros invitados en estudio en este Tu Voz Local Especial Salud. La diabetes es una enfermedad seria y crónica que se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la que produce. Hay tres tipos de diabetes: tipo 1, que es la más frecuente entre niños y adolescentes; la tipo 2, que afecta principalmente a los adultos y está ligada a la obesidad o el sobrepeso, la falta de actividad física y mala nutrición; y diabetes gestacional, que es una complicación del embarazo que afecta al 10% a nivel mundial. En Chile esta epidemia se ha transformado en una situación crítica de salud pública, con una prevalencia del 10% de la población. Esto se traduce a que hoy 1 de cada 10 chilenos y chilenas padezca esta enfermedad. Frente a esta situación es que los centros de atención primaria de salud de la comuna de Quilpué ofrecen atención integral, entregando constantemente información a la comunidad sobre los factores de riesgo de esta enfermedad, además de identificar y registrar a los usuarios que presenten cuadros de diabetes para así comenzar su tratamiento. ¿Qué es la diabetes y su diagnóstico? Es el tema que conversaremos hoy en este especial Salud de Tu Voz Local. Bueno, en la nota introductoria veíamos algunas imágenes de cómo se atiende justamente a enfermos de diabetes en la salud primaria de la Corporación Municipal de Quilpué. Doctor, ¿por qué la diabetes se ha convertido en una epidemia? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que está presente en una gran cantidad de la población y que tiene que ver con un carácter hereditario, es decir, lo traemos en el organismo y en algún momento de la vida, dependiendo del tipo de diabetes que tengamos, se comienza a desarrollar o a presentar sus síntomas. Consulta, ¿todos podemos ser diabéticos? No todos. Los que tienen la información genética para desarrollar la enfermedad, asociado a los factores que la desencadenan, son los que pueden tener diabetes. Y de hecho, en la población de Quilpué, de 122.000 beneficiarios que tenemos inscritos, un poco más de 10.000 son diabéticos en sí. Agregar una cosa a lo que venía en la nota introductoria que clasificó, para que la gente entienda, sí. Diabetes tipo 1 es aquella que se trata sola y exclusivamente con insulina. Perfecto. Diabetes 2 es aquella que se trata con hipoglicemiantes orales, o sea, tableta, y en algunas hay que usar insulina porque no son suficientes los hipoglicemiantes. Después está la diabetes gestacional, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo, pero se le olvidó mencionar la resistencia a la insulina. Es que le iba a preguntar aparte por eso, doctor. ¿Le parece que hablemos que más también sobre está eso? Dentro de las clasificaciones. Que es como el primer paso hacia. Hoy día. ¿Le parece que conversemos después de eso? No, de hecho, lo tenía anotado acá. Ahora, Valeria, desde el punto de vista de lo nutricional, ¿cómo se puede lograr este diagnóstico de la diabetes? Desde el punto de vista nutricional. Mira, en general el tema de la diabetes tipo 2, casi todos los individuos que poseen esta diabetes son individuos obesos, sedentarios, con poca actividad física. Entonces, si llega a la consulta un individuo con estas características, uno puede sospechar que puede padecer de diabetes.
No es lo mismo que pasa en la diabetes tipo 1 porque estos son individuos que sus células beta pancreáticas no secretan insulina, por lo tanto tienen que usar insulina de por vida. ¿Ya? Es distinta la etiología. En la diabetes tipo 2, no, los individuos ahí es por un exceso de carbohidratos que consumen en los alimentos. Obviamente también influye la carga genética, pero principalmente uno tiene que ver que si el paciente es obeso, obesidad abdominal y sedentario sin actividad física, uno puede decir ya, puede que tenga diabetes. Y en ese aspecto, por ejemplo, la comida chatarra, ¿influye? ¿El tabaco influye? Sí, el tabaco, la comida chatarra, los alimentos procesados son los principales causantes de esta enfermedad. En general, hay veces personas se confunden porque uno dice diabetes, azúcar. Entonces las personas dicen, pero si yo no consumo azúcar, yo le echo endulzante, no consumo ni un pastel, ningún dulce. Y no es solo eso. Los carbohidratos están en muchos alimentos. El exceso de pan blanco, alimentos procesados, la comida chatarra, también todo eso tiene carbohidratos. Y eso en exceso causa la diabetes. Porque hay una desregulación, la insulina no puede con estos niveles alterados de azúcar en la sangre. Y eso es lo que ocurre. Aquí, doctor, hablamos de insulina. ¿Cómo podemos explicar lo que es la insulina? Porque, claro, vamos metiéndonos en esta conversación, pero hay términos que a lo mejor hay que explicarlos para darse cuenta de lo que se trata y se puedan entender. Claro, en el organismo nosotros tenemos una glándula que se llama páncreas, ¿cierto? Que está ubicada donde está el estómago por detrásito, para que la gente nos entienda. El páncreas tiene unas células que se llaman islotes de Langerstein, que son los que producen insulina. Y la insulina, lo que hace la insulina es manejar la glucosa, que son los carbohidratos que ingerimos, que como bien dicen nuestras nutricionistas, no solo es azúcar, sino que están en los distintos alimentos. Cuando se produce un desbalance entre mi capacidad de producción de insulina o la capacidad de respuesta que tiene el organismo a esa producción de insulina, se produce una disrelación en el manejo de la glucosa y se produce entonces la diabetes como tal. Y se expresa con los niveles de glicemia, que es lo que uno conoce, elevados en la sangre. Y eso, traducido, produce todos los problemas en el organismo que son fruto del mal manejo de la diabetes, que después vamos a ver cuáles son las complicaciones. Exacto. Ahora, hablábamos esto de la resistencia a la insulina, ya que estamos, ¿no es cierto?, en el tema de la insulina. Se dice que es el primer paso, y sin embargo, en nuestro país hay mayor población con resistencia a la insulina que con diabetes. ¿Es así o no? Lo que pasa es que no son pasos, sino que son distintos tipos de diabetes que hoy día existen y que el resultado final es el mal manejo de los carbohidratos en el cuerpo y sus consecuencias. La resistencia a insulina, en el fondo, yo produzco insulina normalmente, pero el cuerpo no es capaz de dar respuesta a esa insulina. Y por eso se habla de que el cuerpo es resistente al trabajo de la insulina. Y finalmente igual se expresan como un diabético. Lo mismo ocurre con lo que llaman prediabetes, ¿ya?, que es la diabetes que, si bien es cierto, no muestra los niveles de un diabético descompensado, pero sí tiene los síntomas y va produciendo lesiones en el tiempo, al igual que un diabético. Perfecto. Valeria, ¿qué alimentos se deberán consumir justamente para tratar de prevenir este tema de la diabetes? Mira, en general, un diabético puede comer de todos los alimentos, pero ojalá elegir los que son de mejor calidad nutricional, ¿ya? Yo siempre recomiendo una dieta tipo mediterránea. Se han estudiado mucho esta dieta y en realidad es muy buena para tratar el tema de la diabetes porque es alta en alimentos que tienen fibra, grano entero, fruta, verdura, pescado y trata de eliminar un poco todo lo que es sal, azúcar, alimentos procesados y carne alta en grasa. Lo que sí, cuando uno trata a un diabético, uno no puede quitarle... Todos comen arroz, fideos, todos comen pan. Entonces, en general es más que nada medir el tema de las porciones. ¿Cuánto puede comer este diabético? Dependiendo de los gramos que yo le voy a dejar al día de carbohidratos, ¿entiendes? Entonces, lo que yo hago es evaluarlo, sacar lo que le voy a dar de carbohidratos durante el día y se lo distribuyo. Y después esto mismo se lo explico con porciones. Por ejemplo, una porción de pan, que sería, no sé, la porción de pan de una marraqueta así, sería una cosita, tiene
30 gramos de carbohidratos. Y eso equivale a comerse 6 galletas de soda. Y eso equivale a comerse, entonces ellos así pueden ir viendo qué alimentos pueden ir intercambiando. Y esa es una forma súper buena de manejar la glicemia. Ahora, estos alimentos integrales, con harina integral, ¿tienen alguna variación? ¿Son mejores que Mira, los con harina blanca? En tema de calorías, los alimentos integrales tienen la misma cantidad de calorías. No es que sean unos alimentos que te aporten menos, que sean light, no. La única diferencia es que los alimentos integrales están hechos con granos enteros y al tener los granos enteros tienen fibra. Y la fibra tiene efectos beneficiosos en el tema de la diabetes. Es un hipoglicemiante natural, ya que tiene un sistema como de arrastre, entonces no se absorbe todo el azúcar y además también produce mayor saciedad, entonces la persona a lo largo del... come y puede estar más tiempo sin comer porque está más saciada con el tema de la fibra. Por eso que son mejores, por eso se recomiendan también mucho más que los alimentos normales. Ahora, doctor, hemos hablado de diabetes tipo 1, tipo 2 gestacional. ¿Hay alguna más peligrosa que la otra o en su misma condición cada una tiene su riesgo? Mira, la diabetes, el riesgo de la diabetes es permanecer por mucho tiempo de manera descompensada, porque eso es lo que va a cortar el tiempo en que aparezcan las complicaciones. Entonces, aquí el tema no es solo ser diabético, sino que es estar estabilizado durante el tiempo. Eso significa tomarse los medicamentos, seguir los consejos nutricionales que nos indica nuestra nutricionista, de tal manera que su glicemia permanezca estable el mayor tiempo posible. De esa manera se mitigan o se prolongan en el tiempo la aparición de las complicaciones que inevitablemente van a suceder. Por ejemplo, hemos visto algunas imágenes de un paciente que ha ido perdiendo parte de su pie. Sí. ¿Eso ya es extremo? Lo que pasa es que ahí es lo que se produce como complicación, que es tema posterior que vamos a hablar, pero parte de las complicaciones son lesiones en la irrigación, es decir, en los vasos sanguíneos, y lesiones neurológicas, que son los nervios periféricos. Por eso se habla que en los diabéticos se da el fenómeno del infarto silente, el infarto que no duele. Ellos no sienten el dolor, pero sí tienen el infarto porque tienen lesionados los nervios periféricos. Y si eso se asocia a la lesión en los vasos sanguíneos, lo que hay es una reducción de la circulación y entonces se produce, secundario a una herida, ¿cierto? Se produce la infección, posteriormente la gangrena, y entonces hay que llegar finalmente a la amputación porque eso no tiene ninguna recuperación. Pero eso es parte de las complicaciones de la diabetes mellitus. Perfecto, pero bueno ir introduciendo el tema porque sin duda, lamentablemente muchas veces entendemos, ¿no es cierto?, con ese tipo de situaciones y no cuando se nos dice que estamos enfermos. Hay que sufrir algo para darse cuenta que la verdad lo que pasa es que nosotros, como todos los seres humanos, suponemos que nunca nos va a ocurrir aquello. Siempre pensamos que nosotros vamos que le va a pasar al vecino, al de frente. Que le va a pasar al... Entonces no nos cuidamos y ya cuando tratamos de hacer frente a los problemas ya muy tarde, se ha producido la lesión y entonces se produce la amputación segmentaria. Habitualmente parte por un dedo, después se sigue con otro dedo y finalmente la extremidad, que es lo más angustiante en la vida de la persona. Doctor Valeria, amigos televidentes, vamos a hacer a conocer una nota de qué opinan justamente quilpueínos sobre esta atención que se entrega en la Corporación Municipal de Quilpué a través de su área de salud sobre esta enfermedad ya, digámoslo, verdadera epidemia como es la diabetes en nuestro país. Señor director, vamos con esta nota. Las cifras son alarmantes. 1 de cada 10 chilenos padece de diabetes y esto lo ha tomado el área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué para elaborar tratamientos y programas de prevención. Escuchemos a algunos de los usuarios allá en la comuna de Quilpué. Ahora, sobre todo, que hay mucha gente de edad, hay muchas enfermedades que han aparecido, entonces los que más estamos sufriendo, les digo sufriendo porque yo ya tengo 61 años, yo tengo problemas en los huesitos, también me tengo que cuidar por la salud, bajar de peso, comer sano, viniendo a los controles, tomándose los remedios a sus horas, todo eso por la alimentación y bajar el azúcar. Eso es las cosas que hacen más mal para la salud.
Va en uno que uno tiene que llevar el control, tomarse los medicamentos y tener el apoyo familiar, que lo tengo con mi hija y mi nieta y mi yerno. Igualmente mi hija es diabética. Ella ahora está en un examen que se lo hicieron acá, está esperando ahora para médico para que siga el control de la diabetes, porque ella se siente a veces muy mal, pero por circunstancias de que ella trabaja no puede muchas veces asistir al consultorio. La diabetes es algo muy importante que uno tiene que preocuparse, porque una que puede quedar inválida, puede perder la visión y así muchas cosas, y es muy peligroso. Pero eso tiene que ser un apoyo de médico y también de la familia. No tomar y no fumar, que eso es lo principal. Y para que nadie se esté quejando de que yo estoy mal, los remedios no me hacen nada, pero si tú no llevas todo a un orden de las cosas, estamos sonados. Sin duda una enfermedad que afecta a gran parte de los chilenos. Ahora sigamos conversando de este tema con nuestros invitados en el panel en este programa de Tu Voz Local. Ahí están las opiniones de los quilpuinos: no tomar, no fumar, no comer. ¿Qué fiestas patrias vamos a pasar entonces, como dicen algunos, doctor? Pero, ¿sabes? Veíamos gente que se atendía, ¿no es cierto?, en la salud primaria. Y quiero preguntarle por aquello, porque ya hemos conversado un poco de lo que significa, ¿no es cierto?, la diabetes, pero vamos ahora a la atención. ¿Cómo pueden acercarse ellos, ¿no es cierto?, a los centros de salud primaria de Quilpué? ¿Esto es gratuito? ¿Cómo es la atención para ellos? Bueno, la atención primaria en general, cualquiera sea la razón por la cual una persona consulta en la atención primaria, es absolutamente gratuita, independiente de la letra de clasificación en su previsión. Eso tienen que tenerlo muy claro las personas, porque no se les puede cobrar de ninguna manera en la atención primaria. No solo en Quilpué, sino que a lo largo del país, porque es una norma del FONASA, que es el asegurador principal. En estas fiestas, sí, pues, yo lo que quería comentarle a la gente, porque normalmente la gente lo que conoce de la diabetes son, para hacer el diagnóstico, son lo que nosotros llamamos las 3P, que es la polidipsia, la poliuria y la polifagia. En términos concretos, cuando tiene mucha sed, cuando come mucho o cuando va muchas veces al baño a orinar, son los primeros síntomas que uno le deben pensar de que podría tener una diabetes. Esos son la triada de la diabetes. Pero hay otros médicos que recomiendan de que uno debe beber a lo menos 2 litros de agua diario, y eso sin duda ayuda a ir al baño. Claro, pero esto es una cantidad de orina anormal en relación a lo que uno ingiere. Es bueno poder uno aclarar. Elimina más de aquello que ingiere. Y lo otro que es importante, sobre todo en los niños, porque en general en los niños la diabetes es insulino dependiente. Los que debutan muy joven es porque tienen falta de insulina. Y estos niños debutan normalmente con un coma. Entonces, cuando usted tiene a su hijo y de repente pierde la conciencia, o uno siente en el aliento que tiene aliento a manzana, es porque está haciendo un cuadro complicado de diabetes y hay que concurrir rápidamente a la unidad de emergencia. Eso son los jóvenes. Perfecto. Que normalmente debutan con un coma hiperglicémico. Lo que la gente conoce normalmente es el coma hipoglicémico, cuando el azúcar baja mucho, ¿cierto?, y se produce un coma. Pero en el caso de los jóvenes, por la falta de insulina, se produce un coma al revés, de origen hiperglicémico. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque de repente no saben cuál es el origen, se desesperan y hay que llevarlos rápidamente a la unidad de emergencia. Valeria, ¿cómo es la atención? ¿Cómo entiende la gente qué pasa con los jóvenes, con los niños, qué pasa con los adultos mayores en este tema? Miren, en general donde yo trabajo, la mayor población es adulto mayor. Veo también jóvenes, pero ninguno es por diabetes tipo 1, son todos diabetes tipo 2, netamente, ¿ya? Y en general, cuando ingresan recién como diabéticos, siguen bastante las indicaciones nutricionales, porque son personas que nunca han estado tomando medicamentos y tampoco quieren empezar a medicarse. Entonces dicen, no, me voy a poner las pilas con el gimnasio, a hacer dieta, y realmente las siguen. Ya cuando los pacientes son más adultos mayores, a veces cuesta un poco más que sigan las indicaciones, porque no pueden dejar el pan, no pueden dejar de comer, entonces es un poco más complicado. Pero en general, cuando uno les explica, a ellos entienden. Y saben que haciendo cambios mínimos en la dieta, que en realidad no son tanto, uno al principio los ve más difíciles, pero saben que haciendo cambios mínimos pueden quizá
bajar la cantidad de insulina que requieren o bajar los hipoglicemiantes orales, o si es que empezaron y nunca tuvieron que tomar ningún medicamento, quizás con eso ya se les pueda ir controlando y tomar menos. Entonces ahí a veces pescan un poquito más. Consulta. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que señalan es que mi trabajo me impide tener una alimentación ordenada? Mi trabajo me impide tener un tiempo como para poder almorzar como corresponde, con todos, ¿no es cierto?, los productos que hay que medir, con la medición. Me sirvo un completo de repente, en la tarde otro, que un café, que esto. ¿Qué le dice usted? Mira, pasa mucho que hay pacientes que llegan y que por el tema de trabajo dicen que no se pueden alimentar bien. En general, cuando los pacientes están con insulina NPH, yo ahí soy un poco más estricta porque esta insulina hace que tengan unos pics durante el día, entonces necesitan a veces tener colaciones. Si es que están con hipoglicemiantes orales, ahí más que nada no es necesario que tenga 3 comidas y 2 colaciones o 4 comidas, no es tan así. Pero las comidas, o sea, que lleven de la casa, si no es necesario que se hagan un plato gourmet, pero entre que se coma un completo y se lleve, por ejemplo, ya 2 rebanadas de molde integral y le mete pollo, de tomate, de palta, quesillo, eso es mucho más saludable que se compre eso mismo en la calle. Y puede hacer un intercambio, no es necesario que sea solamente lechuga, que sea solamente tomate, no. Pueden hacer cosas a veces que, ya, no se come el completo, pero llévese 2 rebanadas de molde y le echa hartas cosas y se lo lleva para el trabajo. O sea, no a la comida chatarra para nada. Claro, comida chatarra no, para ellos no pueden. Perfecto. Sabe que nos deben quedar 2 minutos para terminar este programa. Ha sido una interesante conversación. Y como ocurre siempre, doctor, los últimos minutos son a libre disposición para que nuestros invitados se dirijan a nuestros televidentes a través de las cámaras y de esa forma puedan entregar un consejo, algún análisis, alguna última idea. Doctor Luis Basáez, comenzamos con usted. Bueno, primero decirle a nuestros camarógrafos que tienen que controlarse la glicemia para descartar la diabetes en ellos. Y segundo, decirle a nuestros pacientes diabéticos que hay que controlarse. Hay que ir al consultorio, hay que ser correctos en la alimentación y controlarse regularmente la diabetes de tal manera de evitar las complicaciones. Ustedes, los pacientes diabéticos, son, a pesar de lo que decía Valeria, son los más porfeitos que tenemos porque los síntomas no son tan relevantes, pero sí son las complicaciones, así que a cuidarse, diabéticos, no solo de Quilpué, sino que del país. Una consulta, ¿este examen que se hace pinchando el dedo puede permitir lo que pasa es que ese es lo que nosotros llamamos un screening. ¿Ya? Porque es rápida la solución, uno pincha, tiene una cintita y rápidamente Exacto. puede ver. Pero para diagnóstico relevante es el examen de sangre. Perfecto. Valeria. ¿Te puedo decir? Miren, más que nada que ahora que se acercan las fiestas patrias, yo sé que es súper complicado y muchos de ellos no van a pescar ninguna de las indicaciones, pero pueden hacer algunos cambios. Si en realidad no es que no coman, todos lo van a hacer, no es que no tomen, también van a tomar, pero irse por las cosas que tienen menos carbohidratos. Por ejemplo, si hay choripán y hay anticucho, un ejemplo, ahí está evitando el pan. ¿Y si es choripán de pavo, por ejemplo? Ah, también, o sea, mira... Puede haber alternativas, o sea, pueden jugar haber con alternativas, eso. pueden haber alternativas. Pero uno. Claro, uno. No pasarse de la raya con eso, sí es importante. Pero más que nada eso. Y también es súper importante que asistan siempre a los controles porque hay veces que los pacientes se pierden mucho, después llegan con una glicemia terrible y uno queda chuta y es porque no se han controlado. O hay pacientes que no se toman los medicamentos y hay que ser ordenado con el tema de la diabetes. Porque, claro, como decía el doctor, ellos no sienten tanto las cosas que están pasando, pero después en un momento cuando ya lleven las complicaciones microvasculares y macrovasculares, ahí no, Bien, terrible. Perfecto. Doctor Luis Basáez, director del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Valeria González, nutricionista de la Corporación Municipal de Quilpué, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. A los dos, creo que ha sido una interesante conversación. A ustedes, nuestros televidentes, también muchas gracias por ser parte de este programa. Estamos terminando la semana, se viene un fin de semana, ¿no es cierto? Y hay muchas distracciones y también como que se suelta un poco lo que es la situación los días de fin de semana. Pero es bueno cuidarse porque a lo mejor no es bueno tampoco ser parte de esta verdadera epidemia que es la diabetes en nuestro país. Que tenga un muy buen fin de semana, que esté muy bien usted y su familia.